Bienvenidos a otro episodio de Moji Chat. Hola. Hoy vamos a hablar, como estuvimos hablando Sandra y yo en unos episodios atrás, el tema de la gestión de la energía, ¿no? Y qué tiene que ver eso con nuestra gestión emocional y cómo afecta la una a la otra en ese aspecto. Entonces, para introducir el tema, como siempre hacemos, vamos a hablar un poquito acerca de qué significa para nosotros energía o gestión de la energía en el entorno emocional. Si te gustaría compartir a ti algo al respecto. ¿Qué es lo que significa para mí la gestión de la energía o la energía La en sí? energía, la gestión de la energía, está lo relacionado con la definición. ¿Qué entiendes tú por energía o gestión de la energía? Eh, Entiendo que es la capacidad, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Como yo veo que a mí me afecta, la capacidad que yo tengo de lidiar con las rutinas o el motivarme a hacer cosas nuevas o hacer las tareas que me corresponden. Hay veces que me siento totalmente cansada, no solamente físicamente, sino mentalmente también. Y creo que una cosa tiene que ver con la otra. Y cuando veo que me cuesta mantener a lo mejor incluso la misma visión de la vida, ser más positiva o estar más animada, encontrar cosas que me gustan, veo que es que tengo como esa energía drenada, ¿no? Y que no tengo suficiente para manejarme en el día a día. Genial, me parece genial. Yo creo que mi definición tiene mucho que ver con eso también, en el sentido de que la vida se supone que ocurre de forma natural. Y las cosas cuando ocurren de forma natural no tienen que ser continuamente compelidas a que se muevan, ¿no? De alguna forma, cuando hablamos de carencia de energía o falta de energía, tal y como yo lo entiendo, el punto de vista emocional, la gestión de la energía, tiene que ver con que hay algún tipo de conflicto que está desviando ese flujo natural de energía en nuestra vida. A eso me refiero yo cuando hablo de gestión de la energía desde el punto de vista emocional. Así que ahora que ya entendemos eso, como siempre, vamos a compartir una cita que nos parece muy interesante. Pero antes de compartir esta cita, si te parece bien, porque había dos citas que habían tocado mucho mi mente y mi corazón cuando las leía, ¿no? Una es muy famosa y es la que creo que queremos compartir en el episodio, pero el que se considera el padre de la psicología moderna, ¿vale? Norman Vincent Peale, hay una frase muy interesante que me parece magnífica, ¿no? Porque este hombre vivió casi un siglo, vivió muchísimos años, y es eso, el concepto de psicología positiva nació de su teoría, ¿no? La teoría de la psicología positiva. Y él decía esto acerca de la energía, dice, cuanto más te pierdes en algo más grande que tú mismo, más energía tendrás. Y me parecía muy interesante como introducción, como parte de la introducción, el hecho de que la energía tiene mucho que ver con esa separación, ¿no? Como hablábamos en su día, de cómo yo me veo a mí mismo, cómo me gestiono dentro del entorno del todo, ¿no? Pero la cita que me gustaría compartir, que tiene que ver para introducir el tema también, es una cita de Tony Robbins. Y bueno, Tony Robbins no necesita mucha presentación porque lo conocen en el mundo entero, pero Tony Robbins decía lo siguiente, es una frase muy famosa, dice, a donde va el enfoque, esta es la cita del día, a donde va el enfoque, fluye la energía. ¿Vale? ¿Qué sentimientos, qué ideas trae esa cita para ti de Tony Robbins? A donde va el enfoque, fluye la energía. Yo creo que viene un poco al caso con lo que hablábamos algunos episodios antes con respecto a vivir el presente, que de hecho uno de los síntomas que vimos que nos podían dejar saber que no estábamos viviendo el presente era que estábamos cansados, que estábamos drenados de energía, ¿no? Entonces, el hecho de enfocar nuestra mente en cosas que no sean el presente, en las que no podemos trabajar, como ya sea el futuro o el pasado, hace que la energía se pierda en la nada, porque no es algo en lo que podamos actuar en el momento, ¿no? Entonces, es lo que hablamos de la mente se enfoca en ciertas cosas, ¿no? Ciertos pensamientos, preocupaciones que tengamos, y ahí va a gastar toda su energía en buscar pruebas y buscar situaciones para demostrar y mantener en pie. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo cuando son cosas o son problemas que están medio inventados, ¿no? Como veíamos hace un tiempo, que anticipadores de desgracia, ¿no? Como decía esta psicóloga. Nos montamos una historia antes de que ocurra que ni siquiera sabemos si va a pasar. Al no ser eso una verdad y ser una mentira, toma mucha energía mantenerla viva.
porque por sí sola no se mantiene. Entonces, el hecho de enfocarnos en algo va a hacer que nuestra energía se dirija y nuestra concentración, nuestra mente va a poner todo el esfuerzo en mantener eso vivo. Cuando lo hacemos en cosas que son positivas o que son verdad o que realmente son cosas que nos proveen a nosotros de energía, entonces nos vamos a llenar de energía. Cuando lo ponemos en cosas que son mentiras, inventadas o que no hemos juntado nosotros, esa energía se va a perder, pues porque intentamos mantener vivo algo que no existe. Magnífico, me parece genial porque tiene mucho que ver con porque a mí me gustaría compartir hoy un par de experiencias que a mí me han afectado a lo largo de la vida, pero tiene que ver precisamente con eso, donde estamos poniendo nuestra atención, nuestra energía, y si la ponemos en un agujero negro, el agujero negro lo absorbe todo al final, ¿no? Y la ilusión, la mentira no deja de ser ese agujero negro emocional o mental donde estamos drenando todos esos esfuerzos, porque no hay un retorno. Cuando ponemos nuestra energía en algo que es real, que tiene valor, la vida, el universo nos devuelve esa energía incluso en creciente, ¿no? De manera que volvemos a recargarnos, como tú dices, en lugar de drenarnos, nos recargamos. Hay una frase súper importante en mi recuperación y tiene que ver con el libro que escribió la doctora Helen Schucman, Un curso de milagros. Muy, muy recomendable, por supuesto. La verdad es que es magnífico, lo tengo en los dos idiomas aquí en la estantería. Y ella decía, todo el libro se resume en una frase muy, muy interesante y tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Ella decía, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Ya añade la coletilla de Dios, ¿no? Pero fíjate, lo repito, ¿no? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Lo que quiere decir que es que cuando nosotros realmente ahí es donde está el conflicto. Cuando hay una amenaza es donde hay un conflicto. Y ahí es donde se va nuestra energía. Y eso ocurre en muchísimos entornos, especialmente en los entornos donde nosotros nos vemos forzados de alguna forma, como por ejemplo el trabajo, porque nos vemos obligados a pagar facturas, no sé cuánto, ¿no? A todas las cosas que tenemos que hacer para vivir, y nos vemos obligados a un entorno que quizás nos gusta más o nos gusta menos, pero en ciertas circunstancias podemos estar más motivados internamente o menos motivados. Y bueno, quizás antes de compartir mi experiencia, me gustaría que tú compartieras tu visión acerca de eso, porque mi experiencia que quiero compartir primero tiene que ver con este entorno de cómo en estas 2 o 3 semanas, como compartí en un episodio reciente, yo me sentía muy drenado, incluso con todas las herramientas emocionales que tengo, me he sentido drenado en esta semana. Y como dijimos en su día, esto debería servir como una banderilla de alerta, como diciendo, oye, que es verdad que yo tengo herramientas de gestión emocional, las estamos compartiendo, pero que hay veces que nos vemos arrastrados por el movimiento de la vida y la aceleración y no te das cuenta hasta que estás drenado, ¿no? Pero si estás atento a esas cosas, como estas 2 o 3 semanas de estoy muy cansado, es como alertas, ¿no? Pero me gustaría que tú compartieras tu visión acerca de eso. ¿Sobre qué parte? ¿El del manejo de la energía o...? Sí, sobre cómo uno llega a ese punto de darse cuenta de que está drenándose de energía. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo se sintomatiza? Eso. Porque lo que pasa con esto de la energía es que, aunque evidentemente estamos hablando de una energía mental, la mente y el cuerpo están totalmente conectados. Yo es algo que por mucho tiempo no le he echado cuenta y no pensaba tanto en el poder de la mente, ¿no? Sobre todo lo pensaba cuando la gente hablaba, no, porque si te enfocas en las cosas más positivas o si pones tu mente a esto y va a trabajar para tu bien, y yo esas cosas no me lo creía. Yo siempre decía, esta gente vive en el mundo de Yuppie, ¿no? Sin embargo, no sé en qué momento fue hablando con alguien que hablábamos de cuando te sientes mal o cuando algo te da miedo o cuando estás nervioso. Me pongo nerviosa y a mí a lo mejor me da fatiga, se me revuelve el estómago. O cuando te asustas por un peligro inminente que a lo mejor no es real. A veces de estas veces que te pasa que crees que te va a pasar algo y ha sido como que medio te lo has imaginado. Hay una sombra. Exacto. que la chaqueta colgada en la puerta de la habitación. ¿Qué parece? Y te pegas un susto y el corazón se te acelera, ¿no? Y entonces ya dije, si para la parte negativa sí que me lo creo,
me doy cuenta cómo mi cuerpo reacciona, evidentemente para la positiva también, ¿no? Entonces, el cuerpo va a sintomatizar, no sé si es la palabra sintomatizar, eso que a nuestra mente le está dando vueltas, ¿no? Y de hecho, algo que estaba viendo en un artículo, y lo tengo aquí. Es decir, cuando te refieres a sintomatizar, para que la audiencia nos siga, es cómo identificamos nosotros esas señales para levantar la bandera de alerta de, oye, esos que estoy yendo en un camino donde mi energía se está diluyendo en el sentido correcto. Trae muchas cosas físicas y mentales que si nos están pasando en el día a día, a veces las tenemos pensamos que son tan normales porque nos pasa a tantas personas que creemos que esa es la manera de vivir, cuando realmente son síntomas de que mentalmente algo no está bien, ¿no? Entonces, evidentemente para cada persona es distinta, pero algunas de ellas que se pueden dar, ¿no? O aquí un poco te dice las posibilidades que hay, a lo mejor a una persona le pasa alguna y otras, pero decía que la falta de energía, los síntomas que trae es la falta de motivación, te puede dar problemas de sueño, puedes estar más irritable de lo normal, incluso fatiga física, ese cansancio físico, ¿no? A mí me pasa, yo voy por la mañana al gimnasio y me cuesta un trabajo levantarme y estoy allí y a cada ejercicio que hago me estoy quejando y digo, ya no puedo más, me quiero ir para mi casa, me quiero ir al sofá. Y es te notas ese cansancio físico, aunque no hayas hecho nada y a lo mejor has dormido bien o has descansado, pero como que el cuerpo no se recupera, ¿no? Algunas que me han llamado mucho la atención es dice que la desesperanza, el no tener esperanza por las cosas, ¿no? El sentirte incluso apático o de estas veces que tu mente se bloquea, ¿no? Y te quedas ahí en la nada. Abstención de... Exacto, y te quedas como ahí metido dentro de ti sin estar presente, ¿no? Pierdes esa capacidad de estar pendiente. Como estás mirando y estás traspasando a la persona y estás ahí ido, ¿no? Pues dice que es algo. También dice que puede dar ira, incluso ira irracional. Y que puede dar incluso pues depresión o dice que incluso el cinismo o el pesimismo puede aumentar por el hecho de sentirte cansado, ¿no? Entonces a veces lidiamos con estas cosas pensando que es lo normal del día a día porque uno tiene que lidiar con las cosas y es normal que me sienta así, pero realmente no es normal que nos sintamos así, es normal si no tenemos energía, pero vivir sin energía no debería de ser normal porque hay posibilidad de vivir de otra manera, ¿no? Y es pues teniendo técnicas donde aunque la energía salga y la tengas que usar en tu día a día, vuelvas a recuperarla o retengas el máximo de energía posible. Muchas gracias. Porque creo que una de esas herramientas las hemos compartido en los otros episodios, pero para reiterarla, tiene que ver con nuestra capacidad de autoidentificarla, ponerle la etiqueta al enemigo de alguna forma. Es decir, nosotros creamos conflictos y los conflictos son los que están desviando nuestra energía de alguna forma en esa ilusión del ego, ¿no? Y es ponerle la etiqueta correcta. Por ejemplo, en la experiencia que yo he estado viviendo estas últimas semanas, 2 o 3 semanas, y lo compartí con un compañero del trabajo, un buen amigo mío. Y esta mañana, de hecho, le compartía las conclusiones que yo he tenido, porque la semana pasada estábamos los dos súper agotados, y él me decía como incluso cuando le comparte a sus seres queridos que está cansado del trabajo porque lo drena y todo, como que no lo entienden realmente, no llegan a comprender a qué se refiere, ¿no? En plan, oye, tú que estás siendo un vago, que ponte a currar, no deja de quejarte, cosas así, ¿no? Pero yo le dije, pues déjame que lo analice durante el fin de semana porque es verdad que yo me siento súper drenado y necesito encontrar por qué las razones detrás de eso, ¿no? Y fue cuando ya empecé yo a darme cuenta de la banderilla roja, de la alerta, ¿no? Y en ese aspecto he hecho un ejercicio de introspección y compartía con él esta mañana que hay 2 factores, creo yo, que han sido los principales que me han llevado a ese punto de agotamiento. Y el primer factor, todo tiene que ver con el agujero negro, en el hecho de que todo va hacia una ilusión que se lo traga toda la energía, ¿no? En lugar de encontrar un retorno. Y las 2 ilusiones que yo había creado tienen que ver con el hecho de que, lo hablamos en otro episodio, yo estoy intentando vivir en el futuro en lugar del presente. Durante estas semanas, como hay tantos proyectos que están surgiendo alrededor, que si de podcast por un lado, que si mis servicios de coaching por el otro, que si la empresa de consultoría por el otro, que si lo de los coches, que si tal, que si cual, que si todo esto está ocurriendo en ciertas cosas y de alguna forma, en lugar del tiempo en el que yo estoy trabajando para esta empresa con él, estar presente,
como que mi mente está en un sitio donde yo no quiero estar en mi presente, ¿no? Y eso ha sido uno de los factores que ha estado creando tensión emocional interna, donde yo necesariamente no puedo vivir en otro sitio que no sea el presente, pero mi mente ha estado en un futuro. Me ha creado ansiedad, ese cansancio, energía. Y el segundo factor lo compartía con él, le decía esta mañana, es culpa tuya, le decía, le decía que la segunda parte es culpa tuya. Le dije, no, de broma, no, por supuesto. Le decía, no, no es culpa tuya, pero tiene que ver mucho contigo. Yo he creado una relación con él donde lo quiero mucho, ¿no? Y es un buen amigo ahora, pero de alguna forma él tiene una posición en la empresa en la que yo le he seleccionado a él como la persona a la que le sirvo, ¿no? Yo siempre encuentro en mis trabajos una persona a la que tengo que enfocarme para ayudarle a que el equipo entero tenga éxito. Entonces él es esa persona en el entorno en el que yo estoy ahora. Y de alguna forma yo había creado una dependencia de valoración con él. Entonces le decía, el segundo factor que yo he encontrado que me estaba drenando es que estaba trabajando con el corazón partido, ¿no? Con las cosas partidas entre el futuro y el presente, pero había detrás de ese trastorno, de ese trasfondo, perdón, el hecho de que yo no quería decepcionarlo. De que yo estaba buscando todo el tiempo trabajar lo más duro posible sin estar al 100% porque no quería decepcionarlo. Y lo maravilloso de esta herramienta, de el darse cuenta de estas cosas, de poner la etiqueta, es que en el momento en el que yo le puse la etiqueta, la tensión desaparece. Es que es prácticamente automático. En cuanto tú señalas la falsedad del ego, la falsedad de esa ilusión que hemos creado, como que se desvanece. Y hoy me he levantado súper enérgico. Ayer estaba medio chungo porque además intentamos grabar el episodio y salió como no funcionaba. Fatal. Ayer no era el día. Ayer no era el día. Intentamos grabar este episodio y salió fatal. Todo. Y como que nos fuimos a la cama en plan, tío, no ha funcionado bien. Pero hoy me he levantado súper enérgico, como diciendo, tío, ¿de dónde salen estas energías si ayer estaba por los suelos? Y es el hecho de que he conseguido ponerle una etiqueta a eso que antes era un agujero negro. Y ahora la vida, el universo está devolviendo esa energía en un entorno. Ahora pienso con más claridad, sé cuál es el siguiente paso que tengo que hacer en uno de los proyectos que antes estaba un poco atascado, acabo de tener una buena entrevista, una reunión magnífica con un colaborador. Todo eso está surgiendo porque sencillamente he identificado lo que tú decías, ¿no? Ese cuadro sintomático, he identificado dónde estaba llevándome y me he dicho, no puedo seguir porque este no tiene por qué ser el modo natural de exacto. De hecho, estaba pensando mientras lo decías porque mirando, ¿no?, por internet cosas para decir y un poco refrescando en mi memoria, ¿no?, sobre este tema. Y evidentemente hay muchos consejos que te dicen cómo tener más energía en el día, que si haz yoga o medita 10 minutos, descansa mejor, come cosas que no sean tan tóxicas, tan malas para el cuerpo. Entonces hay muchas cosas que, digamos, son consejos para intentar aumentar la energía en el día a día. Sin embargo, la experiencia en la que tú estás contando es lo que hablábamos también hace poco de la conexión, ¿no? El problema de la energía se va y no vuelve a nosotros porque ponemos la energía en otras personas o en circunstancias. Y como eso no es algo real, porque no es una percepción real, entonces ahí es donde se pierde y no vuelve a nosotros. Sin embargo, aquí, en cuanto tú has puesto el enfoque en ti mismo otra vez y en cómo tú estás reaccionando a esas personas o a esa situación, entonces la energía sale y te vuelve de vuelta, porque has vuelto a conectar contigo mismo, con tu mente, con el proceso mental que estás viviendo. Y ahí como que la mitad del trabajo está hecho, una vez que, como tú dices, ¿no?, reconoces y te das cuenta de que ese es el sentimiento y de más o menos cuál ha sido el detonante para que te sientas así, entonces la energía empieza a fluir de vuelta, ¿no? Siempre podemos profundizar un poco más para llegar al punto en el que esas cosas ya no sean detonantes, porque yo lo pensaba y pensaba, bueno, ¿qué tipo de situaciones son las que normalmente a las personas nos hacen sentir que no tenemos más energía, ¿no? Y el hecho de lidiar, si nuestros padres están mayores y tenemos ya que cuidarlos, o un ambiente de trabajo difícil, o tenemos niños pequeños, pero sin embargo, hay muchas personas que lidian con las mismas situaciones y no les drena energía, y hay otras personas que lidian a lo mejor con otra situación, a lo mejor que no les requiera un esfuerzo físico y mental tan grande, sin embargo les está drenando muchísima energía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mentalidad, con la manera en la que nosotros reaccionamos. ¿Qué pasa? En cuanto vemos que algo nos cansa,
empezamos a todavía enfocar más energía en cómo lo cambio, cómo hago, porque esto así no puede seguir, porque yo ya no puedo más. Cada vez le damos más poder y avivamos más esa mentira, y para alimentar esa mentira necesitamos muchísimo. Mucho. En cuanto volvemos a conectar con nosotros mismos y a ver quiénes somos nosotros en ese proceso y qué hilo mental está surgiendo en esa situación, la energía se vuelve a enfocar en nosotros, porque estamos, digamos, dirigiendo esa energía en nuestro cambio y no en el cambio de los de fuera, que es lo que hablábamos del control, ¿no? Está fuera de nuestro control, esa energía va a tiro perdido. Pero cuando vuelve a nosotros, nos puede volver a recargar. Así es. A mí me gustaría que la audiencia pensara en esta imagen, en una torre de cartas. Imaginaos que al final, de alguna forma, la vida no deja de ser cuando creamos ilusiones, es como si estuviéramos montando nuestra vida como si fuera una torre de cartas, ¿no? En el momento en que hay un soplo, esas cartas van a tambalearse y requiere de muchísimo esfuerzo continuo para recolocarlas para que la torre no se caiga. Y ese es el problema de donde nuestra energía se está escapando, que hemos construido en nuestra vida, a base de conflictos internos que proyectamos en el exterior, una torre de cartas. Uh-huh. Y las torres de cartas, en cuanto sopla un poquito la verdad, en cuanto sopla la vida un poquito, se derrumban. Y para mantenerlas, porque para nosotros parece ser que la mentalidad humana es que necesitamos mantener esa mentira, como que tenemos que seguir reforzando la torre de cartas continuamente y recolocando y recolocando. Lo que hay que hacer es destruir esa torre de cartas y reemplazarla por los ladrillos reales de esa autoidentidad que nos va a valer a proyectar la realidad en un futuro o en un presente o en una realidad exterior que es robusta, firme. Uh-huh. Esa es la imagen que me gustaría compartir con la audiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto que ocurre. Una de las, y lo que tú decías en cuanto a la energía física real, ¿no? Y hay una, en su libro de Sobrenatural, Joe Dispenza, me gusta mucho cómo lo habla, porque él habla acerca de ciertas meditaciones. Una de las meditaciones que habla son los 8 puntos de chakra, ¿no? Donde él habla acerca de esos puntos donde la energía fluye internamente. Y la mayoría de los conflictos, o todos los conflictos, él los puede mapear a qué punto del chakra de nuestro cuerpo se ha paralizado esa energía. Entonces, de alguna forma, él te enseña con meditaciones y ejercicios cómo liberar esa energía a fluir. Pero a mí me gusta como la imagen que él pinta es que no deja de ser al final un círculo de energía. Uh-huh. Cuando conecta con esa identidad superior, la energía es un fluido constante entre el exterior y nuestra identidad interior. Y yo recuerdo la circunstancia cuando estábamos al principio de la diagnosis de los niños con el autismo, que era súper drenante. Bueno, yo sé que lo hemos hablado, era muy drenante porque hablábamos que el niño se dormía fatal, físicamente era muy cansado, pero era más lo que tú decías, el cansancio emocional, uh-huh, lo que nos afectaba. Yo recuerdo que un día en el trabajo yo era incapaz de levantar un cubo de plástico. O sea, tuve que pedirle a mi jefe irme a mi casa porque llegó un punto en el que yo estaba trabajando y mi seguridad iba a verse afectada porque no era capaz ni de levantar. Y fue en ese momento donde yo dije, algo tiene que cambiar en mi vida, porque no es normal que un tío joven fuerte como yo, porque yo tenía en aquel entonces 20 y pocos años, se encuentre en una situación en la que no tenga ni la capacidad de levantar un cubo de plástico. Y fue una llamada de atención extrema, que quizás fue eso lo que nos llevó a descubrir otras técnicas, ¿no? Para darme cuenta de que la energía estaba yéndose en ese agujero negro. Uh-huh. La verdad. Entonces, no sé si tienes algún consejo final de cómo lidiar o cómo podemos reconducir nuestra energía hacia ese flujo en lugar del agujero negro. Uh-huh. Yo creo que el primer consejo sería eso, de volver a conectar con nosotros. A veces tenemos que pausar y dedicarnos tiempo. Evidentemente las cosas no pasan de un día para otro y nos va a tomar un tiempo de analizar aquellas cosas que pasan en nuestra mente, pero como tú dices, el reconocer yo creo que sería el primer paso, y de hecho había unas pruebas que hicieron a personas, no sé si a lo mejor tú lo puedes explicar mejor, ¿no? De que le hacían como un scan del cerebro y se veía la actividad cerebral cuando una persona se sentía a lo mejor
pues enfadada, ¿no? Con su marido, por decir algo. Y Joe Dispenza es un ejercicio que lo registraron, o sea, ella estaba hablando acerca de, se sentía súper estresada, ¿no? Y muy frustrada, muy enfadada con su esposo, y la pusieron en este escáner del cerebro y veían como ciertas zonas de energía estaban manifestándose muy negativas, muy conflictivas. Y entonces, mientras que ella comentaba a los que estaban haciendo la prueba que se sentía muy enojada, ¿no? Que sentía ira hacia su esposo. Y de repente empezaron a pasar por una pantalla ciertas palabras alternativas a ira. Y entonces, de repente, dice que se paró en la palabra frustrada. Y dice, no, me siento frustrada. En realidad no es enfadada, es frustrada por tal y por tal y por tal cosa. Y dice que de repente la tensión de esas áreas del cerebro desapareció. Porque había puesto una etiqueta de identidad a eso que ella sentía en lugar de continuar el conflicto de la ilusión de la ira. Exacto, entonces el hecho de analizar qué es lo que nos está pasando, y a veces no es un análisis profundo de, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Y muchas veces el análisis se enfoca en lo exterior, ¿no? Es que esto ha pasado, es que esta persona ha hecho lo otro, es que es normal, es que el estilo de vida que llevo no lo puedo mantener. Es simplemente de pensar qué es lo que estoy sintiendo. Y nada más que eso, yo creo que en la mitad del trabajo, a la hora de dejar de drenar energía y por lo menos reservar la que tenemos, mientras que encontramos maneras de recargar energía, creo que el hecho de poner un nombre a lo que sentimos ya es un gran paso. Y enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? En cómo estamos nosotros en la situación y ya de ahí ir tomando pasitos pequeños en donde vamos cambiando nuestra mentalidad para que esas circunstancias que nos drenen energía llegue un momento en el que no tengan poder para drenarnos energía, sino todo lo contrario, ¿no? Y a mí me ha pasado, ha habido veces que una misma situación me ha podido drenar energía. Sin embargo, esa misma situación o esa misma actividad me ha podido recargar y la he podido disfrutar muchísimo, y normalmente la única diferencia era mi mentalidad, exacto, cómo yo me estaba tomando la situación, ¿no? El hecho de reconocer cómo yo me sentía y de estar pendiente de mí misma en esa situación. Entonces yo creo que ese sería uno de los primeros pasos, analizar y aceptar lo que estamos sintiendo, ponerle un nombre y ya a partir de ahí trabajando. Me parece genial. Pues yo creo que eso llama a que tengamos que enseñar a la audiencia a rapear. Ajá. ¿No? Yo creo que en el siguiente episodio os vamos a enseñar a rapear y veréis qué significa eso de rapear en el entorno de la gestión emocional. Así que muchas gracias, Sandra, por tu consejo. Y la verdad es que ha sido muy edificante. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.